bueno, sería así, como entrada, como plato de entrada está fantástico, pero vamos al plato principal. O sea, la picada 10 puntos, pero todos queremos el asado. Ese es el mensaje del agro, luego del anuncio que hizo ayer el Gobierno Nacional en materia de retenciones. Yo traje para explicar brevemente qué se anunció y qué impacto tiene esto en el agro y en la economía, una plaquita donde vamos a ver detallados los principales tips. El primero: el Gobierno Nacional, a principio de año, había decretado una rebaja del 20% en las retenciones para todas las exportaciones de las importantes. Para las economías regionales directamente las eliminó. Esa rebaja del 20%, incluía la soja, por ejemplo, que pasaba del 33 al 20 y pico, al 26, se vence. ¿Cuándo se vence? El 30 de junio. ¿Cuál es la novedad que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo? Es que la rebaja del trigo, que había pasado del más o menos 12.5 al 9.5, se va a mantener. El resto, la soja, el maíz, va a volver a esa alícuota que había previa. Por ejemplo, la soja el 33. Pero el trigo y la cebada se va a mantener hasta marzo del año que viene. La alícuota está más bajo, este 20% más bajo, esta alícuota del 9.5%. En plata, para un productor, ¿de cuánto estamos hablando? 5 o 6 dólares más por tonelada, según coinciden los analistas que siguen de cerca este tema. O sea, se va a beneficiar con esa mejora en el precio. Bien, esta decisión llega justo porque es el momento de siembra del trigo. Y además, ya se veía venir que iba a venir una buena campaña de trigo. Con este, impulso en materia de retenciones, se está ahora en las puertas, y las buenas lluvias, en el sentido que dejaron los pisos, el perfil hídrico del suelo bastante fértil, se puede prever que tengamos la mejor campaña de trigo en los últimos 15 años. Esto es muy bueno, por ejemplo, porque que haya mucho trigo le quita presión al aumento del pan, ¿sí? Porque la harina tiene más fuentes de abastecimiento. Pero además también se calcula que puede haber hasta un 15% de aumento de exportaciones, y no solo eso, con una mejora fiscal también puede haber un aumento en podríamos decir, en la inversión del productor, que ante una mejor ecuación compra una mejor semilla, compra un mejor insumo. O sea, es una muy buena noticia. ¿Qué dice el agro? ¿Qué le dice? Esto es un pequeño placebo, esto es una limosnita, esto es una entrada. La saludamos y está muy bueno. De hecho, el gobierno ya le viene sacando muchos problemas. Le sacó, por ejemplo, la brecha cambiaria. Hubo una unificación también en materia de tipo de cambio. Ahora con esta reducción parcial de retención. O sea, le está como acercando, preparando la mesa, le sirvió la picada. El campo espera el asado, espera que le bajen las retenciones al maíz y al trigo. Pero esto tiene una razón acá que la explica. Es que el gobierno estaba viendo de que, producto de los malos precios que había a nivel internacional en el trigo, ninguno de los exportadores estaba anticipando las ventas de exportaciones, no estaba nadie comprando a futuro, y esto estaba generando que entre menos dinero. El gobierno entonces necesita el dinero. Entonces, ¿qué dice? Bajo los impuestos, va a haber más ventas, va a haber más ventas anticipadas, me va a empezar a entrar antes la plata del trigo, y como te decía, es bueno, le sirve al gobierno, no le complica la caja. Para que tengamos una idea, y cierro el capítulo de retenciones, más o menos, estos son 80 millones de dólares lo que puede aportar la rebaja en retenciones, o le aporta el trigo al agro, cuando estamos hablando de cultivos por 500 millones. O sea, es un placebo, fantástico. Y si hablamos de impuestos, voy vuelta de página y te traigo la otra noticia en materia tributaria, en materia impositiva, que es la más importante de la jornada, que tiene que ver ahora sí con la provincia de Santa Fe exclusivamente, ahora sí con el gobierno de la provincia, que es que la Santa Fe va a pasar la gorra por Wall Street, ¿sí? Va a pedir plata a Wall Street en lo que va a ser posiblemente, si todo sale bien, la mayor toma de deuda pública en el exterior que hace nuestra provincia de Santa Fe. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Santa Fe? ¿Qué está preparándose para emitir deuda en Nueva York por 1.000 millones de dólares? Ese es el monto. Es la mayor, como les decía, este es el mayor monto de emisión de bonos en la historia de la provincia. Lifchit intentó llegar a hacerlo, pero no se lo pudieron aprobar en el gobierno nacional. En aquel momento el gobierno Macri se lo frenó. Pero tenía obviamente pedidos o préstamos de China, ¿no? Mira, el gobierno de Santa Fe tiene distintas fuentes podríamos decir, distintas fuentes de financiamiento abiertas, crediticias. Toma dinero en la bolsa local, en el mercado de capitales locales. Toma dinero también de organismos de crédito multilateral. Acaba de tomar más o menos 150 millones de dólares de la CAF para las rutas de los accesos a los puertos.
Y ahora lo que va a hacer, che, vamos a un lugar donde tenga mucha plata para prestarnos. ¿Dónde es eso? En Nueva York. ¿Por qué? Porque necesitamos 1.000 millones. ¿Para qué necesita esa plata? ¿Para qué necesita 1.000 millones de dólares el gobierno de la provincia? Para encarar una cantidad de obras importantes que tiene en mente, tienen proyectos, pero todavía no arrancó. Esto no es para pagar obras que ya están en marcha o licitadas. Esto es para algo nuevo. Por ejemplo, completar el Hospital Regional Sur, completar el acueducto Gran Rosario, que es una obra nacional que el gobierno nacional desapareció. También completar o arrancar una nueva tanda de inversión en gasoductos. Una nueva tanda de inversiones para la EPE. Atención, esto es muy importante. La EPE hoy no tiene plata para... Cuando viene, por ejemplo, alguien quiere armar un parque industrial o se empieza a desarrollar una zona fabril, no hay demanda, la demanda esta no tiene cómo abastecerla, esa demanda extra tendencial que le dicen, es mucha plata, nadie la puede poner, bueno, vamos a tomarla ya en Wall Street, la vamos a poner para obras de la EPE. Esto sí, para obras industriales, residenciales no. Aquellos loteos, complejos inmobiliarios, como lo que están hablando en Puerto Norte, que necesitan más electricidad, tendrán que pagarle a su bolsillo los desarrolladores privados. Pero los industriales va a venir plata para pagarlo desde el gobierno de la provincia tomada en Wall Street. Ahora, ¿por qué tiene que ir a tomar deuda ahora? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Bueno, lo que cambió, y es un poquito signo de la crisis, es que hasta ahora, todas las obras estas que vimos que la provincia viene licitando, armando, avanzando, las hizo en gran mayoría con fondos propios, con la recaudación propia. ¿Y qué están viendo? Que esta recaudación empieza a aflojar, ¿sí? Que la recaudación ya no es tan buena como era hacia fin del año pasado, porque hay una recuperación de la economía, pero es muy heterogénea. Ingresos brutos, además, está en la mira del gobierno nacional, que le quiere eliminar, bajarlo, ponerle tope. Entonces dicen, che, podemos tener menos. Coparticipación está llegando menos del gobierno nacional, por algunas maniobras, todas legales, pero contables que está haciendo la ex-AFIP, el ARCA, a la hora de permitirle a algunas empresas mejoras o alivios en el pago de ganancias. Entonces el gobierno dice, che, yo voy a tener menos ingresos por la recaudación, por la coparticipación. ¿De dónde saco la plata para estas obras? Bueno, la voy a tomar al mercado de capitales. Entonces, por eso la provincia se dispone y está preparando la mayor emisión en deuda pública, asegurando y prometiendo que todo va a ir para obras, nada para gasto corriente.